Mi nombre es Leila Rahmani, nací en la ciudad de Fez, en el corazón de Marruecos, donde el llamado a la oración marca el ritmo de los días y el aroma del pan recién horneado llena los callejones antes del amanecer. Soy hija de Yusuf Rahmani, imán de una de las mezquitas más antiguas del barrio, un hombre que enseñaba con voz grave y mirada profunda, y cuya palabra era ley en casa. Desde pequeña supe que debía ser obediente, modesta y devota. Mi madre, Samira, era todo lo contrario a la dureza del mundo que nos rodeaba, suave como la miel que preparaba en los desayunos, silenciosa como las oraciones que susurraba mientras me peinaba el cabello antes de la escuela. Ella rara vez alzaba la voz, pero sus ojos decían cosas que nunca se atrevería a pronunciar. Recuerdo una tarde de verano, cuando tenía 8 años, que la vi guardar algo en un pequeño cofre de madera, cubierto con un pañuelo azul. Al verme, sonrió con tristeza y dijo: «No lo abras, hija. No hasta que tu corazón lo pida». Yo no entendí sus palabras, pero sentí que ese cofre guardaba algo más que objetos. Los años pasaron. Mi madre enfermó sin que nadie entendiera por qué. Los médicos decían que su corazón estaba débil, pero yo sabía que lo que la consumía era algo invisible, como una pena antigua que no se podía decir en voz alta. Cuando murió, mi padre ordenó que todo lo suyo fuera guardado. Nadie debía tocar sus cosas, mucho menos aquel cofre que había quedado debajo del armario, cubierto por una tela polvorienta. Después del entierro, la casa se llenó de silencio. Mi padre se volvió aún más rígido. Oraba por horas y apenas me miraba. Yo seguía sus pasos, intentando llenar el vacío con estudio y disciplina. Ingresé a la universidad para estudiar literatura árabe. Amaba las palabras, tal vez porque eran lo único que me quedaba para entender lo que mi madre nunca dijo. A veces soñaba con ella. La veía de pie junto a un río, con un velo blanco que el viento movía lentamente. Me extendía la mano, pero siempre despertaba antes de tocarla. En una de esas noches, mientras el viento soplaba desde las montañas y el muezín llamaba a la oración de Isa, me levanté sin saber por qué. Caminé hasta el armario y sentí un impulso que no pude resistir. El cofre seguía allí, cubierto de polvo y tiempo. Lo tomé entre mis manos. Era más liviano de lo que recordaba, como si dentro solo hubiera aire o recuerdos. Mi corazón latía tan fuerte que creí que despertaría a mi padre. Recordé su voz dura, la de un hombre que jamás perdonaría la desobediencia. Pero algo dentro de mí, una voz que no era mía, murmuró con ternura: «Ahora, Leila». Mis dedos temblaban mientras levantaba la tapa. El crujido de la madera sonó como un suspiro largo, un eco de todo lo que había sido callado. Dentro, envuelta en un trozo de tela blanca, descansaba una cruz de plata que reflejaba la luz tenue de la lámpara. Junto a ella, una carta doblada con mi nombre escrito con la caligrafía delicada de mi madre. El aire se volvió denso. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin entender por qué. Esa noche, entre el miedo y la ternura, supe que el secreto de mi madre estaba a punto de cambiarlo todo. Y aunque aún no lo sabía, en ese instante mi propia historia acababa de comenzar. Crecí entre los muros ocres de Fez, donde las calles parecen laberintos y los rezos se entrelazan con el canto de los vendedores en los zocos. Desde niña, aprendí a caminar con la cabeza baja y los pasos medidos. Mi padre solía decir: «Una mujer virtuosa es aquella que no llama la atención ni con su voz ni con su sombra». Él era un hombre respetado, amado por muchos y temido por otros. Cada viernes, el patio de la mezquita se llenaba para escucharlo predicar. Su voz profunda resonaba entre los arcos, y la gente asentía con devoción. Yo lo miraba desde la galería de las mujeres, sintiendo orgullo y miedo a la vez. Era mi padre, pero también era el guardián de un mundo del que yo apenas entendía sus reglas. Mi madre, en cambio, era un refugio. Tenía la costumbre de levantarse antes del amanecer, preparar el té con menta y quedarse mirando por la ventana mientras el cielo cambiaba de color. Cuando el primer canto del muezín se escuchaba, sus labios se movían, pero sus oraciones siempre parecían distintas, más dulces, más personales. A veces, mientras yo repasaba los versos del Corán, la encontraba mirándome con una tristeza que no comprendía. Un día, cuando tenía 12 años, una tormenta cubrió la ciudad. Los relámpagos iluminaban los mosaicos del patio y el viento golpeaba las persianas.
Mi padre estaba en la mezquita, y yo me refugié junto a mi madre en su habitación. Ella abrió un libro viejo, lleno de notas escritas en su caligrafía suave. Me pidió que leyera una frase, y aunque el texto estaba en árabe clásico, las palabras tenían un brillo diferente. El amor perfecto echa fuera el miedo. No era una cita del Corán. Lo supe. Pero no pregunté. Solo recuerdo que me acarició el cabello y murmuró: algún día entenderás estas palabras, Leila. Con el tiempo, los rumores comenzaron a rodear nuestra casa. Algunas mujeres decían que mi madre no participaba tanto en las oraciones colectivas, que pasaba demasiado tiempo sola, que le gustaba leer libros extranjeros. Mi padre nunca mencionó nada, pero su mirada hacia ella cambió, menos ternura, más vigilancia. A los 16 años, empecé a acompañarlo a las clases de tafsir, donde los hombres discutían los significados del texto sagrado. Me impresionaba su sabiduría, pero también me inquietaba el modo en que se hablaba del castigo, de la pureza, del deber. Yo no sabía si creía porque entendía, o porque tenía miedo de no hacerlo. Mi madre enfermó poco después. Los médicos decían que era el corazón, pero su mirada seguía viva, más luminosa que nunca. Cuando se quedaba sola conmigo, me pedía que le contara poemas. Yo le recitaba versos de Nizar Rabbani, y ella sonreía como si cada palabra la llevara a otro lugar. Una noche, me tomó la mano y me dijo: no temas a buscar la verdad, aunque duela. La verdad es como el agua, puede ser fría, pero limpia. Poco después, ya no volvió a levantarse. En el funeral, mi padre lloró en silencio. Yo apenas podía sostenerme. Las mujeres recitaban oraciones, y en medio del ruido de las plegarias, juré que escuché una frase diferente, como un eco escondido entre las voces: ella está en casa. No entendí qué significaba. Pero esa frase se quedó conmigo. Después de su muerte, algo cambió en mí. Dejé de soñar con los versos y comencé a soñar con el silencio. Me refugiaba en la biblioteca de la universidad, leyendo poesía y textos antiguos que hablaban del alma, de la fe, del amor. Buscaba en las palabras lo que mi madre había dejado entre líneas. No sabía que su mayor secreto todavía dormía, justo debajo del armario de su habitación, dentro de aquel cofre que yo aún no me atrevía a abrir. Con el paso de los años, la ausencia de mi madre se volvió una presencia constante. Estaba en cada rincón de la casa, en el olor del jazmín seco que guardaba en los cajones, en el eco suave de sus pasos por el pasillo, en la manera en que el viento movía las cortinas como si aún respirara allí. Mi padre llenó ese vacío con reglas. Cada día había nuevas oraciones que memorizar, nuevos preceptos que obedecer. El corazón se purifica con disciplina, decía. Pero cuanto más me exigía pureza, más recordaba la ternura de mi madre, y me preguntaba si la pureza también podía tener rostro de compasión. La universidad se convirtió en mi refugio. En las clases de literatura, las palabras tenían otro color, otra temperatura. Leíamos poemas sufíes que hablaban del amor divino, y a veces creía reconocer en esos versos la voz de mi madre, como si ella hubiera querido dejarme migas de pan en el camino. Un profesor, el señor Khaled, solía decir: cuando el alma ama de verdad, no necesita permiso. Yo anotaba esa frase una y otra vez, sin atreverme a entenderla. Una tarde, mientras caminaba por el zoco, escuché a un grupo de mujeres hablar de mi padre. Decían que se había vuelto más severo desde la muerte de Samira, que temía que su hija, yo, heredara su espíritu rebelde. Ella era demasiado curiosa, comentó una de ellas. Decían que le gustaban los libros de los cristianos. Me quedé helada. Sentí un nudo en el pecho. Esa noche, cuando regresé a casa, miré el cofre bajo el armario por primera vez en años. No lo toqué, pero algo en mí empezó a despertar. Con el tiempo, mi relación con mi padre se volvió una coreografía silenciosa. Yo fingía obedecer, él fingía confiar. Casi nunca hablábamos de mi madre. Si lo hacía, su rostro se endurecía. Solo una vez, durante una cena, lo escuché murmurar: que Alá la perdone por lo que nadie debe saber. Esas palabras me hirieron más que cualquier castigo. Poco después, encontré entre mis libros una hoja vieja, con la caligrafía de mi madre. Era un fragmento de un texto que no reconocí: yo soy el camino, la verdad y la vida.
No supe qué pensar. No era del Corán. Busqué en bibliotecas, pregunté discretamente a mis compañeros, pero nadie pudo decirme de dónde venía. Esa frase se convirtió en una obsesión, una melodía que no podía callar. Comencé a visitar una pequeña librería cerca del río, atendida por una mujer mayor llamada Miriam, que había vivido en España muchos años. Tenía acento extranjero y una sonrisa que inspiraba confianza. Cuando le mostré la hoja, la miró en silencio, luego me dijo suavemente, esa frase está en el Evangelio. No entendí del todo qué quería decir, pero su tono era tan cálido que no sentí miedo. Miriam me prestó un libro, envuelto en papel marrón, y me dijo, léelo cuando estés sola, y no le digas a nadie. Esa noche, abrí el libro bajo la luz tenue de una vela. Las palabras hablaban de un hombre llamado Jesús, de amor, de perdón, de un Dios que se hacía cercano. No sabía por qué, pero cada frase me hacía llorar. Era como si mi madre me hablara desde otro tiempo, desde un lugar donde el miedo no existía. Durante semanas, escondí ese libro entre mis cuadernos de estudio. Leía una página y luego la volvía a guardar, temiendo que mi padre la descubriera. A veces, mientras él recitaba sus oraciones, yo repetía en silencio una palabra que había aprendido allí, gracia. No sabía su significado completo, pero sentía que estaba hecha de la misma luz que mi madre llevaba en los ojos. A medida que avanzaba en la lectura, comprendía menos las reglas de mi mundo y más los silencios de mi madre. Había vivido dividida entre la obediencia y una verdad que la llamaba desde dentro. Yo empezaba a sentir ese mismo llamado. Una noche, el sonido del viento me despertó. El velo de la luna iluminaba el armario donde dormía el cofre. No sé por qué, pero sentí que mi madre estaba allí. Fue la primera vez que toqué el cofre desde su muerte. Aún no lo abrí, pero en mi corazón, algo ya se había abierto. Las semanas que siguieron fueron un torbellino dentro de mí. Durante el día, seguía siendo la hija obediente del imán, recatada, aplicada, puntual en las oraciones. Pero en las noches, cuando la casa dormía, me convertía en otra. Encendía una vela, abría el libro que Miriam me había prestado y dejaba que sus palabras me envolvieran como una corriente invisible. Leía sobre un amor que no pedía méritos, sobre un Dios que buscaba a los que estaban perdidos. No entendía del todo esas frases, pero algo en ellas me hacía respirar distinto, como si por primera vez el aire no pesara tanto. Sin embargo, cada página que leía era también una herida. Sabía que, si mi padre me descubriese, no solo quemaría el libro, quemaría la parte de mí que empezaba a despertar. Me observaba en el espejo y ya no reconocía a la joven sumisa que había aprendido a bajar la mirada. Sentía dentro un temblor nuevo, una voz que me llamaba por mi nombre, pero no sabía si era la voz del peligro o de la verdad. Una tarde, al regresar de la universidad, encontré a mi padre sentado en el patio, leyendo el Corán. Su voz resonaba entre las columnas, y cada palabra me perforaba el pecho. La duda es el primer paso hacia la perdición, dijo sin mirarme, como si leyera mis pensamientos. Me quedé inmóvil. Quise responder, pero el miedo me selló los labios. Desde entonces, supe que algo en mí ya no podía esconderse por mucho tiempo. Esa noche tuve un sueño. Estaba en el mismo río que aparecía siempre en mis sueños de niña. Mi madre estaba allí, con su velo blanco, sonriendo. Me entregaba una lámpara encendida y decía, no temas la luz, hija. Solo el que ha vivido en la sombra entiende su valor. Desperté con lágrimas. Sentí que ese sueño era una invitación, pero también un riesgo. Los días se volvieron más pesados. Cada llamada a la oración me recordaba las palabras de mi padre, mientras las del libro susurraban algo completamente distinto. En clase, ya no podía concentrarme. Los versos del Corán y los del Evangelio se mezclaban en mi mente como dos ríos que luchaban por el mismo cauce. Empecé a preguntarme quién era Dios realmente. ¿Era aquel juez severo que exigía obediencia absoluta? ¿O era ese padre amoroso que ofrecía perdón y descanso? Mi corazón se dividía en dos, y esa grieta crecía cada día. Una tarde, fui de nuevo a la librería. Miriam me esperaba con una sonrisa serena. Me ofreció una taza de té y me preguntó cómo estaba. No supe mentir.
Siento que estoy traicionando a mi padre, le dije. Ella respondió con calma, buscar la verdad nunca es traición, Leila. El amor verdadero no niega, libera. Su voz era tan firme que me hizo llorar. Me dio otro libro, más pequeño, con tapa azul. Guárdalo bien, dijo. Este te hablará cuando el miedo intente callarte. Esa noche, escondí el libro entre mis ropas y lo llevé a mi habitación. Apenas lo abrí, una frase me detuvo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Leí esa línea una y otra. ¿Ves? Sentí que alguien me hablaba directamente, sin intermediarios, sin rituales, sin barreras. Por primera vez, oré. No con fórmulas aprendidas, sino con palabras torpes y sinceras. Si eres real, muéstrame quién eres, susurré. No hubo voz del cielo ni visión, pero una paz extraña llenó mi pecho. No era euforia ni emoción, era como si el silencio tuviera calor. A partir de esa noche, cada vez que mi padre hablaba del deber, yo recordaba esa paz, y el contraste me dolía más. No sabía qué camino seguir. Solo sabía que el mundo que conocía ya no me bastaba. Con el paso de los días, empecé a notar que algo en mí había cambiado. Ya no podía rezar como antes. Las palabras que recitaba 5 veces al día me sonaban vacías, como si repitiera un idioma que mi alma ya no entendía. En la mezquita, las voces de las mujeres se mezclaban en un murmullo constante, pero yo solo escuchaba el eco de una frase que se había quedado grabada en mi mente: venid a mí, una tarde. Mientras ayudaba a limpiar el salón donde mi padre recibía a sus estudiantes, lo escuché hablar de la apostasía, de los castigos reservados para quienes se desvían del camino recto. Cada palabra me golpeaba el pecho como una piedra. Sentí que me quedaba sin aire. Cuando su mirada se cruzó con la mía, tuve miedo de que pudiera leerme el corazón. Esa noche, regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Saqué los 2 libros escondidos, el Evangelio y el otro pequeño de tapa azul. Los abracé contra el pecho, como si fueran lo único que me mantenía viva. Quise orar otra vez, pero no pude pronunciar palabra. Solo lloré. Lloré por mi madre, por mí, por la distancia que crecía entre lo que debía ser y lo que realmente era. Durante los días siguientes, empecé a observar con otros ojos las cosas que antes me parecían naturales. Las largas oraciones de mi padre, su voz poderosa desde el púlpito, los gestos de autoridad, todo me parecía ahora una muralla entre él y el mundo. Yo lo amaba, pero comprendía que su fe era una jaula dorada. Y lo más doloroso era saber que él me había criado para vivir dentro de esa jaula, sin sospechar que un día yo querría volar. Una tarde, Miriam me invitó a su casa. Era pequeña, modesta, llena de libros y olor a pan recién horneado. Me habló de su propia historia. También había crecido en una familia musulmana muy devota, pero años atrás había conocido a Jesús a través de una amiga española. No fue fácil, me dijo. Perdí mucho, pero gané una paz que nadie me puede quitar. Le pregunté cómo había tenido el valor de creer en algo prohibido. Ella sonrió: cuando escuchas su voz, no hay jaula que pueda retenerte. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi padre esperándome. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono firme. En la universidad, mentí. Sus ojos me escudriñaron un instante. Luego asintió en silencio, pero supe que no me creía del todo. Desde ese día comenzó a observarme más de cerca, como si presintiera que algo invisible estaba creciendo entre nosotros. Yo trataba de seguir con mi vida normal, pero ya nada era igual. Cada vez que oía el llamado del muezín, sentía una punzada en el pecho. No era desprecio, era nostalgia. Nostalgia de una fe que había sido mi hogar y que ahora se sentía lejana. Una mañana, en clase, una compañera llamada Fátima me vio distraída y me preguntó si estaba bien. Dudé un instante y le dije: solo estoy cansada. Ella respondió: el alma se cansa cuando olvida a Alá. Asentí con una sonrisa débil, pero por dentro supe que mi cansancio era distinto. Era el peso de una verdad que no podía compartir. Las noches se volvieron interminables. A veces pensaba en confesarle todo a mi padre, pero el solo imaginar su rostro endurecido me paralizaba. Sabía que, si le hablaba de Jesús,
No lo entendería, lo vería como una traición, como una vergüenza ante la comunidad. Así que guardé silencio. Un silencio que pesaba más que el miedo. Una madrugada, incapaz de dormir, abrí el armario de mi madre y me arrodillé frente al cofre. Pasé los dedos sobre la madera y sentí que aún latía, como si guardara algo vivo. No lo abrí, pero recé. Por primera vez, oré a Jesús con todo mi corazón. No pedí señales ni milagros. Solo dije, si este es el camino de mi madre, dame la fuerza para seguirlo. El viento golpeó la ventana, y un rayo de luz de luna iluminó el cofre. En ese instante supe que algo se acercaba, algo que pondría mi fe y mi valor a prueba. Pasaron algunos días desde aquella oración silenciosa frente al cofre. Pero algo cambió desde entonces. Era como si mi madre me acompañara en cada rincón de la casa. A veces creía oler su perfume, una mezcla de azahar y menta. O escuchaba un suspiro cuando el viento se colaba por la ventana. No sentía miedo, era más bien una presencia dulce, como si ella esperara que diera el siguiente paso. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, encontré a mi padre revisando viejas cajas. Su semblante era más severo que de costumbre. Sostenía una fotografía de mi madre, y sin mirarme, murmuró, «Tu madre era una mujer buena, pero débil. Se dejó engañar por ideas extranjeras». Me quedé helada. «¿A qué ideas te refieres, padre?», pregunté con cautela. «No lo entenderías», respondió, guardando la foto y cerrando la caja con un golpe seco. Subió las escaleras sin mirar atrás, pero su frase se quedó flotando como una herida abierta. Esa noche, el silencio de la casa me resultó insoportable. Caminé por los pasillos recordando su voz, sus canciones al cocinar, las veces que me abrazó sin decir nada. Cada recuerdo era una invitación a buscarla, a entenderla, a descubrir qué secreto la había hecho tan diferente. Entré en su habitación. Todo seguía como ella lo dejó, el espejo cubierto por un velo blanco, los frascos vacíos de perfume, un rosario de cuentas de madera sobre la mesa. Me arrodillé frente al armario y sentí que el aire se espesaba. Mis manos temblaban, pero ya no podía detenerme. Toqué el cofre. Estaba cubierto de polvo y el pañuelo azul había perdido su color. Lo tomé entre mis brazos y lo coloqué sobre la cama. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a desbordarse. Recordé las palabras de mi madre, no lo abras hasta que tu corazón lo pida. Y esa noche, lo pedía. Encendí una lámpara de aceite. La llama danzaba, lanzando sombras doradas sobre las paredes. El sonido del viento afuera parecía un canto lejano. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando abrí la tapa, un crujido suave rompió el silencio. Dentro, encontré primero una tela blanca cuidadosamente doblada. Al desenvolverla, cayó una pequeña cruz de plata, delgada, con marcas de tiempo. Brillaba con un fulgor tenue, como si guardara la luz de alguien. La sostuve entre mis dedos y sentí un calor leve recorrerme la piel. Debajo de la cruz había una carta. El papel estaba amarillento, pero el nombre Leila estaba escrito con una caligrafía firme y elegante. Mi respiración se detuvo. La abrí con manos temblorosas y reconocí la letra de mi madre. Hija mía, si lees esto, significa que el momento ha llegado. No tengas miedo. Yo también tuve miedo, pero conocí a aquel que transforma el miedo en amor. Su nombre es Jesús. Lo conocí en silencio, en medio de mis oraciones. Él me habló sin palabras, me mostró una paz que ningún deber me había dado. No te pido que creas porque yo lo hice, sino que busques la verdad con tu propio corazón. Él te encontrará, como me encontró a mí. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. No podía dejar de leer. Mi madre seguía las enseñanzas de Jesús. ¿En secreto? Aquí, en esta casa, bajo el mismo techo que mi padre, el imán. De repente, escuché un golpe en la puerta principal. Sobresaltada, guardé la carta y la cruz bajo mi velo. Era mi padre, que había regresado antes de lo previsto. Corrí a cerrar el cofre y lo empujé de nuevo bajo el armario. Apenas logré sentarme cuando él entró.
¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó. Solo, ordenando las cosas de mamá, respondí, con la voz temblorosa. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose un instante en mis manos. Luego asintió lentamente. Tu madre tenía secretos. Que Alá nos proteja de ellos, dijo, y se marchó. Cuando se cerró la puerta, me desplomé en el suelo. Apreté la cruz contra mi pecho y lloré en silencio. No sabía qué hacer, ni qué creer. Solo sabía que lo que había encontrado no era un objeto, era una llamada. No dormí aquella noche. Me quedé sentada en el suelo, con la cruz entre los dedos y la carta abierta sobre mis rodillas. La vela se consumía lentamente, dejando un rastro de humo azul que flotaba en el aire. Cada palabra de mi madre parecía un susurro que atravesaba los años, como si su voz saliera del papel. Leí la carta una y otra vez hasta memorizarla. Hablaba de cómo había conocido a una mujer extranjera que trabajaba en un hospital cercano y que le había hablado de Jesús. De cómo, en secreto, comenzó a leer los evangelios y a orar por primera vez sin miedo. Él no me pidió que cambiara de nombre ni de ropa, decía, solo que lo dejara amarme. Esa frase me golpeó con fuerza. Dejar que me amara. Hasta ese momento, mi relación con la fe siempre había sido lo contrario: dar, ofrecer, esforzarme, temer fallar. Pero esa palabra, amar, me desarmaba. ¿Cómo era posible que Dios quisiera amarme a mí, sin condiciones? El amanecer llegó sin que lo notara. La llamada a la oración resonó por la ciudad, pero mis labios permanecieron en silencio. Por primera vez, no respondí al muezín. No por rebeldía, sino porque algo dentro de mí había cambiado de dirección. Pasé el día entero en un estado de confusión. En clase no pude concentrarme, veía los labios del profesor moverse sin escuchar una sola palabra. Al salir, me dirigí directamente a la librería de Miriam. Ella me miró y comprendió sin que dijera nada. «¿Te lo encontraste, verdad?», preguntó con suavidad. Asentí, sin poder hablar. Miriam cerró la puerta, sirvió 2 tazas de té y me pidió que le contara todo. Cuando terminé, me tomó las manos y dijo: «Leila, el Señor te está llamando del mismo modo que llamó a tu madre. No es casualidad que hayas encontrado esa carta ahora». Sus palabras me hicieron temblar. Sentí una mezcla de miedo y consuelo. «¿Y si mi padre se entera?», pregunté. «Y él no puede entender lo que aún no ha visto. Pero tú, hija, ya viste. No puedes desver la luz». Salí de la librería con la carta guardada bajo el velo. Caminé por las calles empedradas de Fez, entre el bullicio del zoco y los olores a especias y pan recién hecho. Todo parecía igual, y sin embargo, yo era otra. El sol ardía sobre los tejados, pero dentro de mí había un fuego distinto, uno que no quemaba, sino que alumbraba. Esa tarde, en casa, tomé el Evangelio y comencé a leerlo junto con la carta. Las palabras de mi madre y las de Jesús parecían entrelazarse, como si hubieran sido escritas para encontrarse. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Sentí un nudo en la garganta. Mi madre había estado sola durante años, escondiendo su fe para protegerme, y aún así, nunca había estado sola. De repente, escuché pasos en el pasillo. Corrí a esconder la carta y la cruz, pero en mi prisa dejé caer el libro. El ruido fue suficiente para que mi padre llamara a la puerta. «¿Estás bien?», preguntó con voz dura. «Sí, padre, solo se cayó un cuaderno», mentí. El silencio que siguió fue eterno. Luego escuché sus pasos alejarse. Me quedé de pie, temblando. Sabía que no podría seguir escondiendo ese secreto por mucho tiempo. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. Esa noche recé otra vez, pero no con miedo. Le hablé a Jesús como quien habla con un amigo que finalmente entiende su idioma. Le pedí valor, no para desafiar a mi padre, sino para amar sin fingir. Cuando terminé, el viento sopló con fuerza y apagó la vela. En la oscuridad, abracé la cruz. Por primera vez, no me sentí huérfana. Sentí que mi madre estaba conmigo. Y que aquel a quien ella amó, ahora me miraba a mí. El cambio dentro de mí pronto comenzó a reflejarse por fuera,
aunque yo intentaba ocultarlo. Ya no podía fingir la misma devoción mecánica de antes. Mis oraciones se volvían breves, distraídas, mis respuestas, vacilantes. Y en una casa donde cada gesto era observado, eso bastaba para levantar sospechas. Mi padre lo notó primero. Una noche, durante la cena, me preguntó por qué no había asistido a la oración del mediodía. Le dije que estaba enferma, pero su mirada me atravesó como una daga. Leila, dijo, con voz grave, hay un fuego que comienza con la duda y termina consumiendo el alma. No permitas que crezca. Asentí en silencio, sin poder sostenerle la mirada. Pero dentro de mí, ese fuego ya era una llama encendida. Pasaron los días y su vigilancia aumentó. Me pedía que lo acompañara a la mezquita con más frecuencia, que repasara los textos sagrados con él. Cada vez que leía en voz alta, mi mente se escapaba hacia las palabras de Jesús que había memorizado: la verdad los hará libres. Aquella frase era un golpe de luz en medio de la sombra. Una tarde, mientras ayudaba a organizar la biblioteca familiar, mi padre encontró un pedazo de papel entre mis libros. Era una hoja que se había desprendido del Evangelio, con una frase subrayada: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sus manos se detuvieron. Me miró fijamente. ¿De dónde salió esto?, preguntó. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. No lo sé, quizá estaba entre los textos de la universidad, respondí con torpeza. Él guardó silencio unos segundos, luego dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. Tendré que revisar tus cosas, dijo al fin. Y se marchó sin decir más. Esa noche no pude dormir. Me levanté y escondí la carta y la cruz en un pequeño hueco detrás de una baldosa suelta, cerca de la ventana. Tenía el corazón desbocado. Sabía que, si las encontraba, no solo serían destruidas, sino que mi destino estaría sellado. A la mañana siguiente, al despertar, mi habitación estaba revuelta. El armario abierto, las ropas esparcidas, los libros fuera de lugar. Mi padre estaba allí, sentado, con el Evangelio en sus manos. ¿Y qué es esto, Leila?, preguntó con una calma que daba miedo. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. ¿Sabes lo que significa tener este libro en nuestra casa?, continuó. Padre, yo solo quería entender. Su rostro se transformó. Se levantó con furia, arrojó el libro al suelo y gritó: entender es el camino de los que se pierden. No existe verdad fuera del Corán. Quise recoger el libro, pero él me empujó hacia atrás. ¿Fue tu madre quien te llevó a esto?, rugió. Lo sabía. Ella contaminó tu mente. Las lágrimas me nublaron la vista. No podía defenderme sin traicionarla, pero tampoco podía mentir. Padre, mamá amaba a Dios, susurré. Solo quería paz. Él me miró como si mis palabras fueran una blasfemia. Su paz fue su castigo, dijo entre dientes. Me ordenó permanecer encerrada en mi habitación y prohibió que saliera de casa. Durante días, el silencio fue mi única compañía. Escuchaba sus pasos en el pasillo, su voz recitando versos, su respiración pesada. Sentía que el aire se volvía más denso con cada hora. Una noche, mientras oraba en secreto, oí un golpe en la puerta. Era Miriam. Había venido preocupada porque no me había visto en la librería. Me habló en voz baja a través de la rendija de la ventana. Leila, recuerda que no estás sola. El mismo Dios que te llamó te sostendrá. Sus palabras me dieron fuerzas, pero también me hicieron llorar. No puedo más, le dije. Él lo sabe todo. Entonces, deja que la verdad hable por ti, respondió, antes de desaparecer entre las sombras. Me quedé despierta hasta el amanecer, abrazando la cruz oculta. Sentía miedo, pero también una certeza profunda: no podía negar lo que había conocido. Aunque eso significara perderlo todo. Los días que siguieron fueron una larga noche sin estrellas. Mi padre apenas me hablaba. La casa, antes llena de sonidos, el canto del gallo, las voces de los vecinos, el aroma del pan que mi madre solía hornear, ahora parecía un desierto. Solo quedaban el silencio y el peso de su decepción.
Cada mañana escuchaba sus pasos en el pasillo, firmes, pesados, llenos de una autoridad que me asfixiaba. Dejaba un plato de comida frente a mi puerta, sin mirarme. Ni una palabra, ni un gesto. Me había convertido en una sombra dentro de mi propio hogar. Yo pasaba las horas leyendo en mi mente las palabras de la carta que ya conocía de memoria. No tengas miedo. Él transforma el miedo en amor. Me aferraba a esa promesa como quien sostiene una cuerda en medio del mar. A veces, cuando sentía que me quebraba, apretaba la cruz escondida entre mis ropas. Era pequeña, pero en mis manos parecía un escudo invisible. Un día, escuché voces en el patio. Eran los estudiantes de mi padre. Él hablaba de la fe, del deber, de los que se apartan del camino recto. Mencionó la palabra apostasía. Cada sílaba caía como una piedra. La duda, decía él, es una enfermedad. Y quien la porta, si no se arrepiente, debe ser apartado. Su voz resonaba con una dureza que no le conocía. Pero detrás de esa firmeza, yo sentí su dolor. Era un hombre dividido entre el orgullo y el amor por su hija. Aquella tarde, una vecina se acercó a la puerta de nuestra casa. Escuché su voz apagada. Dicen que Leila anda confundida, que ha leído libros prohibidos. Mi padre no respondió. Pero cuando la mujer se fue, escuché el sonido seco de un portazo. Después, el silencio más largo que recuerdo. Esa noche, entró en mi habitación sin avisar. En sus manos traía el evangelio que había confiscado. Lo arrojó al suelo frente a mí. ¿Lo sigues negando?, preguntó con voz quebrada. No supe qué decir. Mis labios temblaban. Padre, no es lo que crees. No. Gritó. Entonces, ¿por qué rezas en la oscuridad? ¿Por qué repites palabras que no están en nuestro libro? Me quedé callada. En mis ojos había lágrimas, pero también una calma que no podía explicar. Porque lo siento, dije por fin. Siento su presencia, y no puedo negarla. Su rostro se endureció. Caminó hacia mí, tomó el libro y lo rompió en pedazos. No quiero volver a escuchar ese nombre en esta casa, dijo, con un hilo de voz. Luego salió y cerró la puerta con llave. Caí de rodillas. No sentía odio, solo una tristeza profunda. Mi padre me había enseñado a temer a Dios, pero ahora entendía que el verdadero temor no era perder su favor, sino negarlo. Pasaron los días. Me prohibió ir a la universidad. Mis amigas dejaron de escribirme. Algunos vecinos comenzaron a evitar nuestra casa. Miriam intentó verme, pero él expulsó del portón, gritándole que no regresara jamás. Una tarde, mientras el sol caía sobre los techos rojos de Fez, me acerqué a la ventana y vi a Miriam a lo lejos, en la esquina. Levantó la mano en silencio, y yo respondí con una sonrisa apenas visible. Ese pequeño gesto fue suficiente para recordarme que no estaba sola. Esa noche, mientras mi padre oraba en voz alta, sentí que el aire de la casa se llenaba de tensión. Él gritaba versículos, suplicando a Dios que purificara su hogar de la desobediencia. Me cubrí con una manta y lloré. Pero en medio del llanto, una frase se levantó dentro de mí, clara y poderosa: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Por primera vez entendí lo que significaban esas palabras. No se trataba de sufrir, sino de permanecer. Permanecer firme, aunque el mundo se derrumbe. Esa noche, entre lágrimas, oré por mi padre. No pedí castigo ni huida, solo comprensión. Porque, en el fondo, sabía que él también estaba prisionero, no en una habitación, sino en su propio miedo. El silencio se había vuelto mi compañero. Ya no contaba los días ni las oraciones. El tiempo parecía disolverse entre las paredes de mi habitación. Había dejado de luchar contra las lágrimas. Solo me quedaba una certeza: si mi madre había conocido a ese Jesús del que hablaba su carta, debía haberlo hecho en medio del mismo dolor que yo ahora sentía. Una tarde, mi padre entró sin aviso. Llevaba una expresión distinta, cansada, como si hubiera pasado noches sin dormir. En su mano sostenía una carta doblada. He pensado mucho, dijo. Tal vez te he juzgado con dureza. Su voz sonaba tensa,
y yo apenas respiraba. Mañana iremos a Casablanca. Conozco a un maestro religioso que te ayudará a corregir tus pensamientos. Mi corazón se heló. Sabía lo que eso significaba. No sería una simple conversación. Sería una purificación, una reeducación religiosa, donde intentan borrar cualquier rastro de duda. Padre, por favor, no necesito eso, dije con voz débil. Si lo necesitas. No puedo permitir que la sangre de tu madre te arrastre a la perdición, respondió, mirando al suelo. Me giré hacia la ventana, buscando aire. En ese instante supe que debía huir. Esa noche, esperé a que las luces se apagaran. Tomé un pequeño bolso, guardé la cruz, la carta y una muda de ropa. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Abrí lentamente la ventana y sentí el aire frío del exterior. El cielo de Fez estaba cubierto de nubes, y las luces lejanas del minarete parpadeaban como un faro distante. Salté al callejón con cuidado. El suelo estaba húmedo. Caminé descalza, intentando no hacer ruido. Cada sombra me parecía un guardia, cada sonido, un peligro. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarme. Después de unas cuadras, llegué a la librería de Miriam. Toqué la puerta con desesperación. Ella apareció con los ojos llenos de sorpresa y miedo. Leila, ¿qué haces aquí a estas horas? Mi padre quiere llevarme lejos. No tengo a dónde ir, dije entre sollozos. Ella me abrazó con fuerza. Hija, ya no hay vuelta atrás. Pero no temas, el que te llamó no te dejará sola. Me llevó a una habitación trasera, pequeña y cálida. Encendió una vela y me dio agua. Descansa un poco, me dijo. Mañana buscaremos ayuda. Me acosté sobre un colchón sencillo. El cansancio me venció. Pero en la madrugada, un estruendo me despertó. Alguien golpeaba la puerta principal. Escuché la voz de mi padre, llena de furia, Abraham. Sé que está aquí. El corazón me dio un vuelco. Miriam me miró con terror. Sube por las escaleras del fondo, susurró. Hay una salida al tejado. Subí corriendo, pero al llegar a la azotea, la puerta de abajo se abrió de golpe. Escuché gritos, pasos, el ruido de muebles moviéndose. El viento de la noche me golpeó la cara. Leila. Y gritó mi padre. No huyas de tu fe. Me quedé paralizada. Sentí que todo el aire del mundo se había ido. Miré hacia el cielo y, por primera vez en mucho tiempo, hablé en voz alta, Señor Jesús, si eres real, no me dejes ahora. Entonces algo cambió. No hubo un relámpago ni un milagro visible, pero el miedo desapareció. En su lugar, una paz inmensa me envolvió, tan real que mis piernas dejaron de temblar. El viento se volvió suave, y por un momento sentí que alguien estaba a mi lado, invisible pero cercano. Escuché de nuevo los gritos, pero ya no dolían. Cerré los ojos y respiré profundamente. Estoy contigo, susurró una voz dentro de mí, clara como la luz del amanecer. Cuando los abrí, vi la cruz en mis manos. Brillaba débilmente bajo la luna. No supe si era la llama o mis lágrimas, pero algo dentro de mí se encendió. No corrí. No me escondí. Solo esperé, tranquila. Aquel instante marcó el fin del miedo, y el comienzo de una nueva fe. El ruido de los pasos se acercaba. Desde el tejado, podía escuchar los gritos de los hombres que acompañaban a mi padre. Llevaban linternas y sus voces rebotaban entre los muros como ecos de una tormenta. Me escondí detrás de una vieja antena, abrazando la cruz con fuerza. Leila. La voz de mi padre resonó entre los tejados. Ven conmigo. Aún puedes arrepentirte. Por un momento, quise responderle, correr hacia él, decirle que no lo odiaba, que seguía siendo mi padre. Pero algo dentro de mí sabía que el regreso no era posible. No a la vida de antes. No al miedo. Me levanté despacio. La luz de la luna caía sobre mí, iluminando mi rostro. Lo vi a lo lejos, de pie en la azotea vecina,
con los ojos desbordados de rabia y tristeza. «No entiendo qué te hicieron», gritó. «Tú eras mi orgullo». Su voz se quebró en un suspiro que me partió el alma. «Nadie me hizo nada, padre», respondí con voz temblorosa. «Solo encontré el amor que mamá conoció». Él dio un paso hacia adelante, como si no creyera lo que escuchaba. «Amor», repitió. «Que eso es una ilusión. Una mentira de los infieles». Las lágrimas rodaban por mi rostro. «No, padre, el amor que encontré no destruye, sana. No separa, une». Levanté la cruz. Brilló bajo la luna como un pequeño fuego. «No estoy contra ti, pero ya no puedo negar a aquel que me dio vida». Hubo un silencio pesado, tan largo que el viento pareció detenerse. Luego, lo escuché decir con voz rota: «Tu madre murió engañada, y ahora tú también». Sentí un nudo en el pecho. Quise responder, pero las palabras se ahogaron en lágrimas. En ese instante, un fuerte golpe de viento me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí, vi algo que jamás olvidaré: mi padre de rodillas, sosteniendo su cabeza entre las manos. No sé si fue el cansancio, el dolor o algo más, pero su voz ya no sonaba dura. «¿Y si estás en lo cierto?», susurró. «¿Y si tu madre, de verdad encontró paz?». Mi corazón latía desbocado. Me acerqué un paso, con cautela. «Ella te amó hasta el último día», dije. «Y oró por ti. Yo también lo hago». Él levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora tenían el brillo de quien ha perdido una batalla interna. De repente, los hombres que lo acompañaban subieron al tejado. Uno de ellos gritó: «Imán, vámonos. La policía viene». Mi padre se levantó con dificultad. Me miró una última vez y murmuró: «Vete. Pero recuerda que ya no tienes casa». Su voz dolía, pero no tenía veneno. Era la voz de un padre roto. Asentí en silencio. Sabía que aquella sería la última vez que lo vería. Miriam me ayudó a bajar del tejado por una escalera lateral. Caminamos rápido por las calles oscuras, hasta que las voces se perdieron detrás de nosotros. Cuando por fin nos detuvimos, el amanecer empezaba a teñir el cielo de tonos rosados. Me senté en una piedra, exhausta. La ciudad despertaba con el llamado a la oración, pero esta vez no sentí miedo ni culpa. Cerré los ojos y susurré: «Jesús, estoy aquí». El viento sopló suavemente, y una sensación cálida llenó mi pecho. No era el fin, era un comienzo. Ya no pertenecía al miedo, ni al silencio, ni a la tradición que me había encerrado. Pertenecía a la verdad que mi madre había amado en secreto. Abrí los ojos y miré hacia el horizonte. El sol nacía sobre los techos de Fez, dorando los minaretes y las colinas. En ese momento entendí que la fe no se trata de huir, sino de caminar hacia la luz aunque duela. Me puse de pie, sosteniendo la cruz contra mi corazón. Y con el primer rayo del amanecer, supe que mi vida, mi verdadera vida, acababa de comenzar. Los días siguientes fueron como despertar en un mundo nuevo. Miriam me llevó a un pequeño pueblo costero, cerca de Essaouira, donde vivía una comunidad discreta de creyentes. El aire olía a sal y pan recién horneado, y el sonido del mar llegaba desde lejos como un suspiro constante. Allí nadie preguntó de dónde venía, solo me ofrecieron té caliente y un lugar para descansar. Por primera vez en mi vida, dormí sin miedo. Cuando desperté, Miriam estaba a mi lado, con una sonrisa tranquila. «Aquí puedes respirar», me dijo. «Nadie te va a juzgar». En los días siguientes, conocí a personas que habían dejado todo por la misma razón. Algunos venían de Argelia, otros del norte de Marruecos, y hasta una joven francesa que había sido rechazada por su familia. Todos compartíamos algo en común, una historia de ruptura y renacimiento. Cada noche, nos reuníamos en silencio en una casa modesta de paredes encaladas. No había rituales grandiosos ni discursos altisonantes. Solo cantos suaves, palabras sencillas y lágrimas que hablaban más que cualquier sermón. Al principio me sentaba en el rincón, observando, sin atreverme a participar. Pero una noche, mientras cantaban Tu amor no falla, sentí algo dentro de mí romperse y al mismo tiempo sanar.
Cerré los ojos y vi el rostro de mi madre. No triste, sino radiante. En ese instante, supe que había llegado al lugar que ella había soñado para mí. Después de la reunión, Miriam me entregó una Biblia en árabe. Ya no tienes que esconderla, me dijo. Es tuya. La abrí con manos temblorosas. Las letras parecían brillar bajo la luz de la lámpara. Leí las primeras palabras del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, sentí que el mundo se detenía. La misma voz que había susurrado en mi corazón en el tejado de Fez parecía hablarme otra vez. Durante los días siguientes, ayudaba a las mujeres a preparar comida para los pescadores, limpiaba la pequeña casa donde dormíamos y aprendía canciones que hablaban de esperanza. Cada tarea sencilla tenía un nuevo significado. Antes, había vivido para obedecer, ahora vivía para amar. A veces, cuando miraba el mar, me preguntaba qué sería de mi padre. Miriam me decía que orara por él, y lo hacía cada noche. No desde el resentimiento, sino desde un amor que ya no venía de mí. Señor, susurraba, muéstrale la paz que encontró mamá y que yo ahora conozco. Una tarde, mientras caminaba por la playa, vi a unos niños jugar entre las olas. Sus risas llenaban el aire, y por un momento recordé mi infancia, las calles de Fez, los mosaicos del patio, las manos suaves de mi madre trenzando mi cabello. Sentí una mezcla de nostalgia y gratitud. Todo había cambiado, pero algo en mí seguía siendo suyo. Aquella noche, en la reunión, Miriam me pidió que compartiera mi historia. Mi voz temblaba, pero acepté. Les conté sobre mi madre, el cofre, la carta, y cómo Jesús me había encontrado en medio del miedo. Nadie interrumpió, solo escuchaban, algunos llorando en silencio. Cuando terminé, un anciano se levantó y dijo, esa fe que encontraste en secreto ahora está viva. No te escondas más, hija. Tu historia será luz para otros. Sus palabras se clavaron en mi corazón. Esa noche dormí profundamente, con una paz que nunca había conocido. Por la mañana, me desperté antes del amanecer. Salí a la playa y me arrodillé frente al mar. Las olas golpeaban suavemente la orilla, y el cielo se llenaba de tonos dorados. Gracias, Jesús, susurré. No entiendo todo, pero ya no tengo miedo. El sol emergió lentamente sobre el horizonte, y su resplandor tocó el agua como un abrazo. Sentí que mi alma respiraba por primera vez. Pasaron varios meses desde mi llegada al pequeño pueblo. Con el tiempo, la brisa del mar se volvió mi oración diaria. Cada amanecer, mientras el cielo se encendía en tonos de fuego, sentía que Dios pintaba el horizonte solo para recordarme que seguía conmigo. Aprendí a leer las escrituras con más profundidad. Miriam me enseñó cómo las palabras podían ser alimento, consuelo y espada al mismo tiempo. No las leas con miedo, me decía, léelas como quien abre una ventana. Y así fue. Cada versículo era una ráfaga de aire fresco en un alma que había vivido encerrada. Una tarde, llegó al pueblo una mujer joven, delgada, con los ojos cansados. Venía huyendo de una historia parecida a la mía. La comunidad la recibió con los mismos brazos abiertos con que me habían recibido a mí. Al verla, sentí un estremecimiento. Me vi reflejada en su rostro lleno de preguntas y en sus manos temblorosas al aceptar un trozo de pan. Esa noche, cuando todos dormían, me acerqué a ella. No tengas miedo, le dije. El miedo no dura cuando encuentra su amor. Ella me miró sorprendida, y por primera vez sonrió. Fue entonces cuando comprendí que mi historia no era solo mía. Que lo que había vivido no debía guardarse en silencio, sino convertirse en puente para otros. Empecé a ayudar a Miriam en las reuniones, leyendo pasajes en voz alta, traduciendo para los que no entendían bien el árabe, y acompañando a los recién llegados que aún temblaban de miedo. Algunos días, me invadía la tristeza. Pensaba en mi padre, imaginaba su mirada perdida, su soledad. Pero cuando eso pasaba, me arrodillaba y oraba. Nunca pedí que cambiara para que me aceptara, pedí que conociera al mismo Dios que me había abrazado sin condiciones. Con el tiempo, ese dolor dejó de ser una herida y se convirtió en intercesión. Una mañana, mientras caminaba por el puerto, vi llegar a un anciano pescador con una pequeña embarcación. Traía redes vacías y el rostro quemado por el sol.
Me pidió agua y se sentó junto a mí. ¿Eres nueva aquí? Y me preguntó. Asentí. Tienes la mirada tranquila, dijo. No muchos la tienen. Le sonreí sin saber qué responder. No siempre fue así, dije al fin. Aprendí que la paz no depende del lugar donde estás, sino de quién camina contigo. El hombre me miró con curiosidad, pero no preguntó más. A veces las verdades más grandes caben en un silencio compartido. Aquella tarde, Miriam me habló con voz serena. Leila, hay un grupo de mujeres en un pueblo cercano que quiere escucharte. Tu testimonio puede darles esperanza. Sentí miedo otra vez, el mismo temblor que me había acompañado en mi primer encuentro con la cruz. Si no sé qué decir? Pregunté. Solo cuenta lo que viste, respondió. Lo demás lo dirá él. Una semana después, viajamos juntas. El camino bordeaba colinas verdes y campos de olivos. Al llegar, unas 15 mujeres nos esperaban en una casa pequeña, cerrando las cortinas para no llamar la atención. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de temor y deseo que yo había tenido. Tomé aire y comencé a hablar. Les conté sobre mi madre, sobre el cofre, sobre el amor que me había encontrado en medio del miedo. Mientras hablaba, algunas comenzaron a llorar. Una de ellas tomó mi mano y dijo, yo también tengo una cruz escondida, nunca me atreví a mirarla. La abracé y le respondí, no la temas. Lo que escondes con miedo, Dios puede usar para darte libertad. Aquella noche regresé al pueblo con el corazón encendido. Por primera vez entendí que mi fe no era un secreto que debía proteger, sino una luz que debía compartir. Antes de dormir, abrí la Biblia y mis ojos cayeron en un versículo. Antes estabas muerta, pero ahora vives en él. Cerré el libro y sonreí. El mar rugía a lo lejos, como un canto de gratitud. Y supe que mi vida, la de la hija del imán, la que había encontrado una cruz en un cofre prohibido, ya no era una historia de dolor, sino de amor que libera. Han pasado 3 años desde aquella noche en que escapé de Fez con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Hoy vivo en un pequeño pueblo cerca del mar, donde el sonido de las olas se mezcla con las risas de los niños que aprenden a leer y escribir bajo un viejo árbol de higuera. Trabajo enseñando alfabetización a mujeres jóvenes. Algunas vienen con los rostros cubiertos, otras con cicatrices que el tiempo no borra, pero todas traen en los ojos la misma búsqueda que un día me llevó a abrir aquel cofre prohibido. Cuando terminamos las clases, solemos compartir pan, té y palabras de consuelo. Nunca impongo lo que creo, solo cuento lo que viví. Y cuando alguna pregunta por la cruz que llevo al cuello, le sonrío y digo, pertenece a una historia que comenzó en silencio, pero que nunca más será callada. A veces, cuando cae la tarde, camino por la playa y observo el horizonte. Pienso en mi madre, en su voz suave, en sus manos guardando aquel secreto que un día se convirtió en mi salvación. Me doy cuenta de que su fe no fue una desobediencia, sino un acto de amor. Un amor que me alcanzó mucho después de su partida. Hace unos meses recibí una carta inesperada. Era de mi padre. La letra temblorosa me reveló un hombre cansado, ya no el imán orgulloso de antes. Decía, he pensado mucho en tus palabras. No entiendo a ese Jesús del que hablas, pero cada vez que oro, siento su nombre en mi corazón. Tal vez tu madre tenía razón. No puedo odiarte, hija. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés. Leí esa carta llorando, con las manos temblorosas. No era una reconciliación completa, pero sí una grieta en el muro que nos había separado. Una grieta por donde entraba la luz. Desde entonces, oro cada día para que mi padre conozca el mismo amor que me rescató. Sé que Dios puede transformar hasta las piedras más duras. Yo soy testigo de eso. En la comunidad donde vivo, algunos todavía temen ser descubiertos. Otros ya han perdido todo, familia, trabajo, identidad. Pero cuando nos reunimos en las noches, en una casa sin nombre, y cantamos con las ventanas cerradas, sé que no estamos escondidos. Sé que el cielo nos mira. Porque cada voz que canta Jesús vive en la oscuridad del mundo es una lámpara que nadie puede apagar. He aprendido que la fe no siempre llega en templos ni en libros abiertos al público. A veces llega en una carta escondida,
en una lágrima que cae sobre una cruz olvidada, o en una oración murmurada en el desierto del alma. Y cuando llega, lo cambia todo. Cada vez que cuento mi historia, recuerdo el susurro que escuché en aquella azotea: estoy contigo. Esas palabras siguen guiando mis pasos. No importan las fronteras, las amenazas o el pasado. Donde hay amor verdadero, hay libertad. A los que escuchan mi voz ahora, quiero decirles algo: tal vez tú también cargas con una historia que no entiendes, una herida que no se cierra o un secreto que pesa demasiado. Tal vez, como yo, has vivido obedeciendo el miedo o tratando de merecer amor. Pero hay un amor que no se compra ni se gana, se recibe. Un amor que no exige pureza antes de acercarte, sino que te limpia cuando lo haces. Ese amor tiene nombre: Jesús. No importa quién seas ni de dónde vengas. Él conoce tu historia, incluso las partes que escondes. Y si te atreves a abrir el cofre de tu corazón, encontrarás dentro no condena, sino perdón. Hoy puedo decir con certeza: la cruz que mi madre escondió no fue símbolo de vergüenza, sino de redención. Y esa misma cruz, que un día brilló en mis manos temblorosas, ahora ilumina mi camino. Si estás escuchando esto y sientes que algo arde dentro de ti, no lo ignores. No es curiosidad. Es un llamado. Él te está buscando, como me buscó a mí. Solo tienes que decir: Jesús, muéstrame quién eres. Y créeme, lo hará. Porque su amor, el amor que liberó a mi madre, que me salvó en medio del miedo, que me enseñó a perdonar a mi padre, sigue vivo, sigue llamando, sigue transformando. Y si esta historia tocó tu corazón, quiero invitarte a hacer algo. Escribe en los comentarios "amor que libera", para que juntos declaremos que ningún miedo puede vencer la verdad del amor de Cristo. Suscríbete para escuchar más testimonios de esperanza y comparte este video con alguien que necesite recordar que aún hay luz en medio de la noche. Mi nombre es Leila Ramani. Soy hija de un imán. Y encontré la cruz que mi madre escondió. Pero más que eso, encontré al Dios que nunca me abandonó.